Nuestra siguiente invitada es la presidenta del Bizkaiburu Batzar, Itxaso Atutxa. Egunon. Egunon. El Partido Nacionalista Vasco también duda de la separación de poderes esta mañana. Pues nos lo están poniendo complicado para no dudar, y sobre todo ya no es lo que opinemos solo los partidos o los ciudadanos y ciudadanas, porque sí hay sensaciones que se nos generan incluso a los que no somos expertos en leyes, ¿no? Y son los propios jueces, que sí lo son y son los que lo están sufriendo. Primero fueron los del Supremo, ahora es la Audiencia Nacional o miembros de la Audiencia Nacional quienes se están quejando y están pidiendo amparo ante esta injerencia y las amenazas y las presiones que están soportando por parte del Gobierno. Es de una gravedad inusitada realmente en un Estado democrático como el Estado español y en la Europa actual. Por lo tanto, me parece que ya no es tanto una sensación que tengamos, sino algo que están constatando los propios jueces, que creo que es muy grave que ellos lo hagan. ¿Entienden que Luis Bárcenas pueda salir de prisión provisionalmente? A mí me genera una sorpresa inmensa, sobre todo porque ha habido muchos rechazos anteriores, entonces tampoco nos ha explicado nadie qué es lo que ha variado ahora de esas anteriores, no me acuerdo si eran 10 o rechazos anteriores, ¿no?, que había habido también. No sabemos qué es lo que ha cambiado sustancialmente ahora, y me temo que cuando hablan a veces de la generación de alarmas sociales, la alarma no será tanto por si Bárcenas se va a escapar o no, a por esos millones que tiene escondidos en algún sitio, sino porque realmente empieza a quedar patente que hay presos y desde luego acusados de un tipo y de otro, y si la justicia no da muestras de que sea igual para todos, realmente tenemos un problema grave, y como decía antes, los propios jueces lo están demandando y denunciando. No es igual para todos la justicia. Lo que estoy viendo es que, claro, depende quién la dicte, empieza a ser diferente, y esto sí que es grave. Ajá. Ustedes tienen o han propuesto un representante en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Se replantean su participación en este órgano? ¿Esperan algo más del órgano que tiene que dar amparo a los jueces que están reclamando más protección? Que les dé amparo, porque además es el único órgano en el que se pueden amparar, y realmente es importante que dentro de la estructura de división de poderes del Estado y de la estructura también del propio Poder Judicial pueda haber un lugar en el que ellos se sientan protegidos, y gente por la que se sienta protegido. Igual hay que darle una vuelta. La situación de Santiago Arróspide, su nuevo ingreso en prisión, ¿también les merece alguna duda? Mucha sorpresa también, que un hombre que ha estado tantos años encarcelado y con causas ahora que son anteriores al 90 vuelva a estar incurso en esta situación. Realmente volvemos a una espiral en la que, si la semana pasada ya mostrábamos nuestras dudas sobre que cuando el Gobierno insinúa algo hay jueces que parece que ejecutan aquello que el Gobierno ha dispuesto, este parece que es otro caso de ese tipo. Entonces es que realmente la sorpresa es mayúscula, y cuando ayer veíamos que los dos casos se daban casi en paralelo, tanto el de Bárcenas como el de Arróspide, pues la verdad es que una no sabe qué pensar. Atizar de nuevo las brasas políticas de ETA significa que tenemos poca imaginación para hablar de otras cosas en Euskadi. No, lo que creo es que muestra que el bloqueo que nosotros, creo que lo hemos hecho muchas veces, seguimos manteniendo esa opinión que existe entre, por una parte, el mundo de la izquierda abertzale y de ETA en todo este proceso de normalización de la situación, de pacificación definitiva, de desarme total al que tiene que llegar ETA, del reconocimiento del daño injusto causado, ese bloqueo que ellos plantean por un lado y el que plantea el Gobierno español, no tomando otro tipo de medidas y tomando estas, que son de presión directa hacia el Poder Judicial. Creo que determina que en realidad tanto unos como otros nos están llevando a una situación en la que, primero, nos retrotraen a épocas anteriores y, segundo, no dan ningún paso concreto en avanzar. Con lo cual, a mí luego lo que me causa también sorpresa, y parece que hoy estoy muy sorprendida todo el día, pero también me causa sorpresa el hecho de que ni siquiera entren a valorar que el Gobierno vasco plantea propuestas concretas para salir de esta situación de inacción y de inoperancia por una parte y por otra, que por cierto muchas veces la inacción es un paso atrás, porque creo que al final es la propia sociedad vasca la que demanda y casi avanza más que estas dos grandes partes que nos están sometiendo a un bloqueo a la sociedad vasca y a Euskadi en general, que creo que no es de recibo. O sea que la izquierda abertzale y el Partido Popular son los que más cómodos están en estos debates. La izquierda abertzale lleva anunciándonos tiempo que, viendo cuál es la actitud del Gobierno español, van a esperar por lo menos hasta el 16, hasta que haya un cambio de gobierno en España, para ver si se puede hacer algo, porque creen que ahora no se puede hacer nada. Por lo tanto, suponemos o
quiero entender que dan por perdido también todo este año. Yo creo que esta sociedad no puede permitirse ese lujo de dar por perdido también todo este año en intentar avanzar. Y, por cierto, ellos deberían de utilizar esa capacidad que yo creo que sí tienen de influencia y de cercanía a ese mundo de ETA, ¿no? Si Sortu quisiera, ¿iría más rápido todo? Debería pedirlo con más fuerza. Sin embargo, ustedes en el Parlamento Vasco han alcanzado un acuerdo con EH Bildu para rechazar la operación contra los abogados de la semana pasada. Sí, claro, una cosa no quita la otra. También el año pasado fuimos juntos a una manifestación que convocamos conjuntamente porque había una conculcación muy fuerte de un derecho como el de expresión en aquel momento de manifestación. Por lo tanto, creo que sí tenemos que intentar, aunque a veces sea difícil, separar las dos cosas. Hablemos de las próximas elecciones porque ustedes se han fijado un objetivo este pasado fin de semana, que es el de gobernar los 3 territorios y las 3 capitales. Bueno, muchas más localidades, intuyo, pero ese objetivo que parece bastante ambicioso. Y si no lo logran, ¿sería un fracaso tal y como están las cosas? No, pero hay que tener objetivos e ilusiones. Hay una opción real, creo, tal y como apuntan ahora algunas encuestas y sobre todo por lo que palpamos, ¿no? Y lo que la sociedad y nuestras cientos de reuniones que estamos teniendo con procesos participativos que estamos haciendo en muchos pueblos, que por cierto ahora que están tan de moda, nosotros es que ya los hacíamos antes. Ayer estuve en Amorebieta en uno en el que parecía que era la primera vez que lo hacíamos. Bueno, llevamos ya varias legislaturas haciéndolo, ¿no? Digo, lo que estamos recogiendo ahí es de verdad, unas ganas de la gente porque realmente el Partido Nacionalista Vasco vuelve a gobernar en otros territorios también. Al final veremos el día 24 qué es lo que pasa, pero como objetivo el Partido Nacionalista Vasco sí que se plantea volver a gobernar en los otros 2 territorios en los que no estamos ahora, en Guipúzcoa y en Álava, mantener nuestro nivel de representación en Vizcaya, y eso pasa por las capitales y por las otras diputaciones. También es cierto que el día 25 de mayo se muestra interesantísimo. Yo creo que solemos decirlo muchas veces cuando vienen las elecciones, pero este año es realmente, lo esperamos con mucho interés, porque depende lo que suceda, depende qué pase con Podemos, depende cuáles sean las bajadas que se les intuyen a otros partidos. Las conformaciones de mayorías van a ser bastante complicadas, posiblemente en algunos municipios, incluso en alguna institución grande como alguna diputación, ¿no? Entonces ha llegado el momento, en función de esos resultados, de estudiar un regreso a acuerdos cruzados en Euskadi para establecer gobiernos de coalición o algo semejante. Pues si seguimos teniendo representaciones tan fragmentadas como la que, por ejemplo, ya tenemos en este momento en el Parlamento, ¿no? Pero las que se auguran en algunas juntas generales y en algunos municipios, va a ser determinante, pero es que además es necesario, porque si no van a ser ingobernables esas instituciones. Nos va a exigir a los partidos llegar a puntos comunes mínimos, porque la ciudadanía habrá decidido que nadie tiene una mayoría suficiente. Un ejercicio grande. En cualquier caso, creo que eso se está viendo en este momento con más temor en España que en Euskadi, ¿no? Quizás porque aquí ya estamos acostumbrados a esa fragmentación. Tenemos muchísimos ayuntamientos que tienen representación de 3 y 4 partidos. En juntas generales nuestra representación suele ser también muy amplia y la necesidad de acuerdos se ha dado muchas veces. Nosotros terminamos ahora en Vizcaya, por ejemplo, 12 años de mandato de José Luis Bilbao, en el que no hemos tenido mayoría absoluta y se ha podido gobernar, y creo que se ha gobernado realmente con éxito. Y no pasa nada. Creo que es un ejercicio de la política normalizado y sobre todo es el reflejo de lo que la ciudadanía decide. Si nadie tiene mayoría absoluta, hay que negociar. ¿Alguna preferencia? No, yo creo que las preferencias hay que establecerlas. Primero, será importante también cuál sea la actitud de los diferentes partidos en esta previa hasta las elecciones. Es difícil extraerse también del día a día y de las relaciones que en el día a día tenemos. Hay muchos roces en los ayuntamientos, hay muchos roces en juntas generales estos días. Pues mire, a mí me está tocando con casi todo el mundo y yo intento ser amable, pero en Vizcaya hemos tenido un enfrentamiento fuerte con el propio Partido Popular y no estamos llegando a acuerdos con Bildu. Y esto sí que me preocupa, aunque con el Partido Popular sí hemos llegado a un acuerdo en otros años dentro de esta legislatura, ¿no? Me gustaría normalizar esas situaciones con todos para que el día 25 de mayo estemos en disposición de llegar a un acuerdo con aquel que quiera venir con el Partido Nacionalista Vasco. Han tenido un roce con el Partido Popular, el último concreto en Leioa, pero el Partido Popular ha dicho más cosas sobre ustedes. Esta misma semana, por ejemplo, ha dicho que el Partido Nacionalista Vasco es el partido de las puertas giratorias, que ustedes colocan a su gente en empresas públicas y en diversas sociedades, y que hay que acabar con eso.
Bueno, yo haría dos comentarios sobre el tema de las puertas giratorias. Una, creo que algún día nos tenemos que replantear a qué se puede dedicar alguien que haya estado en un cargo público cuando tiene en muchas ocasiones la incompatibilidad durante 2 años de volver al área sectorial al que se estaba dedicando. Es decir, si nosotros queremos un buen consejero de sanidad, seguramente tendrá que venir del área de la sanidad y durante 2 años después no puede dedicarse a eso. Mire, será muy difícil que luego se dedique a un tema de agricultura porque su especialidad seguramente será la medicina y por eso le han elegido consejero, ¿no? Eso tenemos que reorganizarlo. Pero después de la acusación del PP en Juntas Generales de Vizcaya y la petición de comparecencia y todo lo demás, en realidad ve usted los casos y lo que tendríamos que estudiar es si la capacidad y la profesionalidad de las personas que están ocupando esos cargos es o no adecuada al puesto. Y lo demás me parece que simplemente es propaganda electoral. ¿Un profesor universitario que entra en política cuando sale puede volver a la universidad inmediatamente? Claro. ¿Y eso es puerta giratoria o no? No, yo creo que es absolutamente justo. Vuelve a su profesión, de allí donde se le ha sacado para ejercer un trabajo en beneficio de la sociedad y un servicio público. Por lo tanto, creo que eso hay que ajustarlo. El próximo fin de semana, la izquierda abertzale, dice que ustedes también están teniendo roces con ellos, va a hacer una oferta, una nueva propuesta, un pacto constituyente, creo que se titula así, con 3 ritmos diferentes para cada una de las realidades institucionales en donde habitan los vascos: Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra e Iparralde. Parece claro que el interpelado va a ser el Partido Nacionalista Vasco. Un acuerdo para un proceso constituyente en el que ustedes están dispuestos a entrar. ¿Se van a clarificar o van a remitir de nuevo a la ponencia de autogobierno todo lo que tiene que ver con este tema? Es una propuesta más de la izquierda abertzale que luego no sabemos si cumplirán o no como proyecto, porque también hemos oído otras ofertas que se han ido haciendo y simplemente eran ofertas que se hacían pues en sede parlamentaria en el día del Pleno de Política General con el Endacari, etcétera, etcétera, que luego no hemos visto sustanciados. Es un primer paso importante que la izquierda abertzale reconozca también que hay diferentes ámbitos de decisión ahí donde los vascos y vascas vivimos, que ya es un paso que ellos han dado y que me parece interesante. Pero en cualquier caso, no es que nos remitamos a la ponencia por escaquear el bulto, sino porque creo que hay que tener respeto también con la ponencia en el Parlamento sobre el autogobierno, que está ya empezando una segunda fase después de haber escuchado a los ponentes, a los expertos y haber recogido lo que se ha hecho en legislaturas anteriores, y ver ahora que empezamos ya en la fase de propuestas por parte de los partidos qué es lo que se aporta. Me parecería un ninguneo al Parlamento, donde además estamos representadas todas las fuerzas políticas por fin y están todas las fuerzas políticas de Euskadi participando, no llevarlo a ese ámbito, y desde luego nosotros nuestra propuesta la llevaremos al ámbito de la ponencia en el Parlamento sin duda. Por cierto, además será durante este año, porque nosotros nos habíamos planteado las fechas de finales del 2015, principios del 16, para hacer esa presentación a la sociedad, y nos mantenemos en esas fechas. ¿Tienen entonces ustedes una propuesta? Nosotros tenemos propuesta como el Partido Nacionalista Vasco, la trabajamos, la seguimos trabajando. Nosotros tenemos el año que viene también una asamblea general en la que posiblemente ese sea uno de los temas principales, y en sede parlamentaria haremos pública nuestra propuesta, intentando, eso sí, tener la suficiente flexibilidad, y creo que esto lo hemos comentado también muchas veces, para que lo que de esa ponencia salga, que al final pues debería terminar llevándonos a un texto articulado de un nuevo estatuto posiblemente, por lo menos eso, consiga concitar mayores consensos que en los que incluso en su día tuvo el Estatuto de Gernika que hoy tenemos, ¿no? Labor difícil, porque sabemos que las posiciones de partida son muy divergentes, pero ese será nuestro ánimo cuando presentemos nuestro proyecto, que sabemos que no es el que saldrá definitivamente, porque es difícil llegar al consenso con el 100% de tu planteamiento, ¿no? Esperamos que también que los demás partidos políticos tengan esa actitud. Oiga, ¿a ustedes no les afecta ni lo de Podemos, ni esos casos de corrupción que dicen que afectan a todos los partidos políticos? Si van a por todas, a intentar gobernar en todas partes, es que ustedes van a salir, si me permite la expresión, de rositas de todo esto. Bueno, creo que al final, como es la propia gente, es el propio ciudadano o la ciudadana quienes lo valoran, son ellos quienes deciden si salimos o no de rositas, pero seguramente será porque después de 35 años gobernando vuelva a los resultados de Vizcaya, pero si la gente sigue confiando de esta manera en nosotros, realmente cree, como luego también reflejan esas encuestas, que ni la corrupción es un problema, ni en la política en sí es un problema, ¿no? A todos nos afecta la irrupción de Podemos, evidentemente. Afecta porque, para empezar,
de la tarta total de, pues por ejemplo, de 51 junteros, algo se van a llevar ellos, y de los concejales que hay en un ayuntamiento, parte van a ser para ellos, por lo tanto lo demás habrá que dividirlo de otra manera. Pero también rebajaría aquí este nivel de tensión que se ha generado por la irrupción de Podemos. Aquí han surgido muchos partidos muchas veces, y creo que lo bueno es que se hayan constituido en partido, que entren en el juego político institucional en el que estamos los demás, y que los ciudadanos y las ciudadanas vayan valorando cada vez. Es verdad que por ahora parece que somos los que menos sufrimos el desgaste o el desvío de votos de Podemos, que también algunos de los nuestros se van, y además esto hay que ser conscientes y hay que hacer el diagnóstico real de lo que nos sucede, pero nuestro discurso es muy propositivo, con lo cual la gente tiene cuestiones concretas que valorar frente a uno de Podemos que todavía se está elaborando. Yo intentaría rebajar esa sensación de miedo que hay y darle mucha normalidad a esto. ¿Algunos se les han ido? ¿O tienen tentación de irse a Podemos? Hombre, yo creo que hay gente que incluso es votante nuestra, que en las encuestas que se hacen sí hacen expreso su deseo de votar a Podemos. Lo que pasa que con respecto a lo que se les escapa, permítame la expresión, a otros partidos, en el nuestro la incidencia es menor, ¿no? Bueno, pues debemos de ser ese partido también de la casta, pero somos un partido en el que todavía esta ciudadanía confía. Ustedes defienden su gestión, su forma de gobernar, su forma de hacer las cosas. Sabe que en el ámbito público vasco se va a dar por vez primera un despido colectivo, un expediente de regulación de empleo, que se da la circunstancia de que además va a ser aquí en Eusko Irratia. ¿Ese también es modelo del PNV? Ese es el modelo que ha aceptado el Consejo de Administración de ITV, que es un órgano autónomo y que además está regulado por el Parlamento. Un órgano además también regulado desde su propia dirección general por mayorías en el Parlamento. Y ese tema, que desde luego es durísimo y espinoso, fue aprobado por la mayoría que estaba establecida en ese Consejo de Administración, que era de 2/3. Por lo tanto, tenemos que mostrar respeto absoluto a lo que un organismo autónomo haya decidido, suponiendo además que es muy doloroso para aquellos trabajadores que se vean en la calle. ¿Que haya mayoría significa que está bien o que está mal? Es que una mayoría lo ha aceptado y que hay que respetarlo. La plataforma Ayudas Más Justas está también en Vizcaya. Recientemente en Baracaldo, creo que hoy mismo abren una sede en Sestao. Parece que tienen claros sus objetivos. Sí, lo que me gustaría saber luego es qué repercusión real tiene eso. Igual que aplaudimos que haya partidos nuevos que se generen porque realmente hay una conciencia social que parece que lo demandaba, si hay realmente una preocupación social en ese ámbito y lo vehiculan grupos de este tipo, pues bienvenidos sean y que entren en las dinámicas normales. Lo que me parece es que algunos de ellos son instrumentalizados por algunos partidos con intenciones muy concretas. Bueno, el día 24 nos vemos todos en las urnas y se verá también cuál es la repercusión de ese tipo de intentos de influencia política actual. ¿No creen que tenga tanta incidencia como parece? Yo creo que no. Pero es una impresión, no tengo más datos. La Diputación de Vizcaya hizo ayer públicos datos de recaudación. Sí. 4,2% más el año pasado. ¿Ustedes qué lectura hacen de eso? La lectura en principio es positiva, aunque es verdad que se esperaban otros 60, 70 millones más de recaudación, pero pese a todo es positiva porque viendo en qué puntos han llegado esos ingresos, sí, y quiero decirlo con toda la prudencia del mundo, sí parece que vislumbran lo que en Vizcaya se venía viendo en los anteriores trimestres también, que es una mejora muy lenta, pero una mejora permanente de la economía en los últimos trimestres. Hoy en Vizcaya se inaugura, por ejemplo, el tercer tanque de Bahías de Vizcaya, que es una cosa también muy importante, ¿no? Otro hito importante. Creo que si unimos todos estos pequeños factores, van dándonos muestras de que realmente algo sí se mueve y que va en positivo. Lo que pasa que, claro, estamos en el 2015, estamos hablando de recaudaciones 2014, siguen siendo inferiores todavía a las que teníamos en el comienzo de la crisis. Por lo tanto, estamos muy tímidamente intentando acercarnos a ese momento que teníamos antes de empezar la crisis, cuando en realidad sabemos que, como nos pasa en todas las familias, los gastos son mayores, los costes por esos gastos también son mayores y, por lo tanto, nuestra disponibilidad económica después en los presupuestos que presentamos es menor. Eso es lo que tenemos que ir ganando. Pero si eso significa que la economía se va moviendo y que si lo unimos también a factores que ya se han hecho públicos,
pronósticos tanto por parte de Confebask como por parte de otros organismos, incluso algún sindicato lo anunciaba, de mayor creación de empleo el próximo año. El Gobierno vasco habla de creación de empleo neto en proporciones muy importantes. Bueno, con toda la prudencia, pero parece que algo sí que va cambiando. ¿Estamos en el despegue? Estamos, por lo menos, parece, en el final de la caída y el comienzo del despegue, sí. Sí. El problema es que es muy lento para lo grave que ha sido esta crisis, lo larga que ha sido y, sobre todo, la cantidad de gente a la que ha afectado, ¿no? Porque esta crisis ha afectado parecido tanto a la gente joven como a los que no somos tan jóvenes, a la gente de mi edad, porque hemos visto que tenemos parados de larga duración ya que se están convirtiendo en crónicos y que las situaciones realmente están llegando a ser muy graves, ¿no? Es verdad que en Euskadi tenemos una cobertura social que nos está ayudando a llevar y a capear el temporal de otra manera. Tiene un coste también elevadísimo, pero creo que es una apuesta que está haciendo que por lo menos esta sociedad sufra de otra forma ese impacto horrible de la crisis. La presidenta del Bizkaiburu Batzar con nosotros